Escuela, como ustedes saben, un programa de Teleabelés y la Fundación Gustavo Bueno. La Escuela es un programa de debate. Solemos traer 4 contertulios. Normalmente son contertulios que ustedes ya empezarán a conocer si son seguidores de nuestro programa, y entablamos en torno a 1 hora y cuarto, 1 hora y media de debate animado, interesante y de cierto nivel. Vamos a ver si con un tema especialmente complejo, es el tema de los milagros. Primero, como siempre solemos hacer en este programa, hacemos una pequeña intervención para un poco, cuando el tema es complejo, como digo, definir qué son los milagros. ¿Qué son esos hechos que normalmente la ciencia no admite como reales, pero dentro y en el entorno de ciertas creencias religiosas, esotéricas, paranormales, sí se consideran? Y para ello tenemos aquí, como en otras ocasiones también, a unos contertulios, yo creo que de interés. Tenemos al profesor Gustavo Bueno, al que saludamos también a Fernando Alonso Treceño, abogado y especialista en temas espirituales. Tenemos también a la presidente del nódulo materialista, Sharon Calderón, y David Álvaro González, profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo y de la UNED. Bueno, pues sin más hacemos una primera ronda de introducción respecto a este tema de los milagros, y bueno, y si rompe el fuego el profesor Bueno, pues adelante. Bien, pues voy a romper, voy a improvisar lo que se me ocurra para empezar. Pues vamos a ver, cuando se habla de los milagros, que nos ha tocado hablar muchas veces de este asunto, ¿no? Yo creo que la dificultad grande es ver desde dónde se habla, es decir, cuáles son las coordenadas de dónde hablas, porque si no el concepto se disuelve. Es decir, generalmente estamos hablando de una plataforma que no es explícita, pero esa es la dificultad, que muchas veces la plataforma tuya no es la del vecino. Entonces, por ejemplo, para una plataforma, diríamos así, pues media, pues un milagro es por de pronto, por lo que dice la palabra, la etimología, una cosa admirable, mirabilia, una cosa admirable que sorprende, que es anómala, que extraña, ¿verdad? Y cuyas causas no se conocen bien. Es decir, que no están presentes las causas. Y entonces, ese milagro, claro, inmediatamente suele tener un contexto religioso, de carácter religioso. Porque si no, la idea de milagro desaparece y se convierte pues en portento, en cosa simplemente admirable, en maravilla, ¿verdad? Una maravilla, nadie le llama a una maravilla o el milagro, ¿no? Es decir, para que sea milagro, yo creo que además de ser algo admirable, desde luego, como condición genérica, tiene que tener la condición específica de que tenga causas no conocidas. ¿A qué nivel ponemos las causas, ¿no? Pero además atribuidas de un modo u otro a alguna entidad de carácter religioso o de cosa que sea, ¿no? Y claro, y entonces, claro, se dice, la ciencia no admite los milagros, claro, pero los científicos sí. Muchos científicos sí, entonces la ciencia es un concepto muy abstracto. Si se dice, no, los milagros son los que van contra la ley de la naturaleza, bien, ¿y quién es esa señora, verdad? La naturaleza. Va contra las leyes de la naturaleza, porque por tanto hay que definir qué se entiende por naturaleza. Y entonces ya terminó. Pero vamos, yo creo que a mi juicio la dificultad de analizar el milagro va por aquí. Es decir, un milagro que sorprende, que es anómalo con respecto a la ley de la naturaleza y que se atribuye tal. ¿Qué es lo que puede sorprender por ir contra la ley de la naturaleza? Hay muchos niveles. Por ejemplo, hay anomalías que son contradicciones interminis, es decir, que no se pueden admitir por el principio de no contradicción, que nos repugnan completamente. Pues qué sé yo, aunque también es discutible este ejemplo que voy a poner, que se me ocurre ahora, el milagro de Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana es un personaje que vivió casi contemporáneo a Jesucristo, que hizo milagros como Cristo, muchos milagros. La historia de Apolonio de Tiana es de lo más interesante que puede haber. Y uno de los milagros que a mí siempre más me sorprendió es el siguiente, que en un momento determinado estuvo simultáneamente a la vez en Metaponto y en Atenas, por ejemplo, simultáneamente a la vez. Claro, ¿cómo pudo hacer esto, este milagro de bilocación? Pues eso parece que es imposible. Es decir, entonces, eso ni Dios puede hacerlo, ¿verdad? Ni Dios podría hacer eso, al parecer. Bueno, al parecer, ¿eh? Pero de manera que entonces no sería un milagro que iría contra la ley de la naturaleza,
sino que sería un milagro totalmente imposible a priori. En cambio, un milagro donde sea, pues esto, la licuefacción de la sangre de San Genaro, ¿verdad? Pues ahí la dificultad es decir, es que no es milagro, es que eso simplemente es un fenómeno que se explica por causas naturales sin mayor dificultad. Entonces ese es el problema, que hay que dar, y luego hay grandes teorías sobre los milagros, en este momento me acuerdo, para citarla simplemente y luego retomarla, la tesis de Leibniz, nada menos, donde Leibniz admite los milagros, claro, admite los milagros y incluso decir quién era Leibniz, ¿no? Teniendo en cuenta las leyes de la naturaleza, pero por encima de la naturaleza está la acción divina, que puede actuar utilizando la naturaleza, pero introduciendo cosas nuevas, es decir, que entonces los milagros son posibles, en fin, la teoría de Leibniz es mucho más compleja, pero en fin. Entonces quiero decir que a mí me parece que la idea de milagro, al discutir los milagros, se está discutiendo no solamente del hecho puntual de un milagro, sino también de una serie de cosas que envuelven, de carácter filosófico, metafísico, etcétera, y entonces pues es muy difícil discutir esto, esa es la cuestión. Bien, una primera introducción del profesor Gustavo Bueno. Treceño, te toca comentar algo de esto y bueno, si quieres también abordar la cuestión, digamos, que está en la mente de muchas gentes. Sí. Estamos ante situaciones reales, que son, muchas de ellas son hechos reales, que se pueden confirmar como reales, o estamos ante una superchería generalizada. Bueno, yo que soy un amante del idioma y me encanta la precisión terminológica, lo que para unas personas se entiende por milagro, para otras se entiende completamente distinto. Luego deberemos de puntualizar, y en eso estoy de acuerdo con Gustavo Bueno, qué es lo que se entiende en el común de los mortales por milagro, porque igual estamos hablando de cosas completamente distintas y entonces muchas veces ocurre que las personas no se entienden entre sí porque hablan sobre una misma palabra que para cada uno de ellos tiene un sentido completamente distinto. Entonces lo que para una persona es un fenómeno milagroso, para otros puede ser una redundancia, puede tener una explicación de tipo parapsicológico, paranormal, y también estoy de acuerdo con él en lo que dice que lo que anida, lo que subyace, lo que está detrás de todo fenómeno o casuística milagrosa siempre tiene un entronque con la religión. Es decir, no podemos desvincular el fenómeno del milagro con una explicación al menos teleológica o de carácter incluso religioso o sobrenatural. Apolonio de Tiana efectivamente hizo fenómenos además constatables, igual que la existencia de los milagros de Jesús puede ser cuestionado, no para mí, que los tengo muy claros, sino para otro tipo de personas desde su punto de vista historicista, etcétera. Sin embargo, los fenómenos atribuidos a Apolonio de Tiana tienen una explicación real, es decir, tienen una datación y una faciencia histórica comprobable. Yo podría decir, de hecho, uno de los programas que yo tenía pensado hacer próximamente en esta Santa Casa es sobre el tema de Shambhala, de Agarthy, es ese mundo maravilloso, reino legendario de Asia Central, donde muchísimas personas con ciertas inquietudes de superación trascendente se internan. Shambhala Agarthy es un mundo geográfico y un mundo intrapersonal, es decir, todas aquellas personas que quieren superarse a sí mismas van al Asia, que están dentro de su propio interior, pero Apolonio de Tiana parece ser que se embarcó rumbo al oriente y ahí se adentró en ese paraíso prohibido del desierto de Gobi y le dijeron que no trascendiera esos límites, porque eran límites, zonas geográficas que en un ser humano normal había trascendido. Sin embargo, él, superando el miedo, se adentró en el desierto de Gobi, parece ser que entró en Shambhala y luego ya fue cuando regresó a su patria y allí fue cuando empezó a hacer prodigios verdaderamente increíbles, fenómenos milagrosos. Es decir, que los milagros atribuidos a Apolonio de Tiana, como los milagros atribuidos a Platón o a Pitágoras, a todas aquellas personas que fueron iniciados en los misterios de Hermes, pues siempre son después de una iniciación. Es decir, no podemos hablar a nivel general de lo que para unos es unos milagros, porque para una persona en condiciones normales de conciencia es incapaz no solamente de percibir la existencia de los milagros, sino que también no sabe de qué estamos hablando. Sin embargo, para una persona que intenta someterse a unas duras disciplinas ascéticas, se supera a sí mismo, practica el ayuno, la oración, etcétera, etcétera, esa persona ya está atisbando la posibilidad de un milagro inminente. Es decir, Jesús, si no se hubiera realizado unas prácticas ascéticas como Buda, como Krishnamurti, como infinidad de personas religiosas, no hubieran podido no solamente hacer, sino que el milagro se hiciera a través de ellos, porque la persona que diga que es capaz, que es la autora de un milagro, es como el médico que dice que puede curar. Ningún médico cura. El médico lo que hace es permitir que la naturaleza de la persona, no obstaculizarla. Pues bien, la persona religiosa, la persona que tiene lindes y fronteras, contactos con lo sobrenatural, lo que hace no es imponer la existencia del milagro, sino lo que hace es permitir, en un estado de quietud absoluta, que lo milagroso, lo sobrenatural, lo religioso y espiritual, a través de su propia persona, invada su propio ser y entonces se realiza el fenómeno milagroso. Pero digo, lo que para muchas personas puede ser un milagro, siempre tiene una explicación, de hecho paranormal, etcétera, etcétera. Es una pregunta solo más concreta, porque ha sido una exposición tan rica, ¿verdad? Es, en el caso del milagro que hemos citado de Ponto y tal, lo que sabemos de este milagro es a través de Filóstrato, que es el que lo cuenta.
Entonces la pregunta es, al margen de todo lo que pueda ser, ¿cómo es posible aceptar ese milagro? Claro, no tiene una ¿Qué explicación. prueba tiene? Ahí está. Para la ciencia no tiene explicación. Es decir, Ni para la ciencia ni para nadie. Ni para nadie. Entonces, para nadie. Entonces la ciencia tilda de milagroso aquello que, como todos sabemos, es incapaz de explicar. Es decir, hoy día ocurre un fenómeno sobrenatural. No, pero es que no soy capaz de explicar. No es que no sea explicar, es lo que niegas es el hecho. Yo recuerdo aquella famosa máxima de Fontenelle. Dice, nuestra ignorancia no consiste tanto en ignorar las causas de las cosas que existen, como en conocer las causas de las cosas que no existen. También es cierto. Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, reduciendo para dar a los compañeros el paso, básicamente el tema del milagro lo que habría que definir es qué es el milagro, qué se entiende por milagroso, y repito, que una persona en condiciones normales de conciencia es incapaz no solamente de producirlos o de permitir que se produzcan, sino ni siquiera de verlos. Bien, el planteamiento de Treceño es claro, por lo menos en sus palabras, y supongo que filosóficamente, desde vuestro punto de vista, pues tendréis bastante que decir, Sharon. Bastante, sí. Lo cierto es que, bueno, me gustaría empezar por citar una máxima escolástica, dice que argumento que prueba mucho no prueba nada, ¿no? Esto para empezar. Y luego, con respecto a los milagros, dicho así en Román Paladino, yo diría que el milagro no admite la neutralidad, como bien ha dicho Gustavo Bueno antes. Mucha gente dice, bueno, la ciencia es neutral, sí, pero los científicos no. Es decir, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Como antes ha dicho Fernando, la ciencia tilda de milagro, no, la ciencia no tilda de milagro. La ciencia dice, esto se puede explicar o no se puede explicar en estas condiciones en las que reproducimos determinado suceso extraordinario bajo estos parámetros, pero no dice esto es un milagro, o sea, salvo que el científico sea creyente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es otro tema. Y luego lo que sí me gustaría señalar también es lo milagroso, si se me permite el juego de palabras, lo milagroso de los milagros. Es decir, volvemos al ejemplo de San Genaro. La licuación de la sangre de San Genaro, artículo publicado en Nature, que no es ninguna revista baladí, que se tiene muy en cuenta, donde publican científicos de enorme prestigio. Se explica que la sangre de San Genaro tiene una propiedad que se llama tisotropía, que es una propiedad de los geles, que cuando se agita se licúa, se demuestra que no hay tal milagro, que no hay intervención divina, etcétera, etcétera. Pero año tras año, en las 3 fechas señaladas, se llenan las catedrales, se llena la catedral de gente que está ahí como esperando a que se licúe la sangre, porque si no todos los tormentos y males del mundo van a caer sobre ellos. A mí eso sí que es lo que me parece alucinante, y en ese sentido lo milagroso del milagro, eso sí que es lo que habría que explicar, cómo a pesar de haber un hecho científico detrás que muestra que no hay tal suceso extraordinario, la gente sigue entregada pues a la sangre, al gallo, a las lágrimas de la Virgen o a lo que se tercie. Sí, un poco, bueno, tú continúas, digamos, un poco la secuencia, pero un poco lo que como acaba de terminar Sharon, por ahí va mi pregunta. Es decir, estamos en un contexto, digamos, en el mundo occidental, en el cual la ciencia, la técnica, la tecnología y, por tanto, digamos, el pensamiento riguroso en términos de lógica tradicional parece que está impuesto, y, sin embargo, no por eso, incluso en ese mismo contexto y en el seno de esas sociedades, en Italia, en España, en sociedades protestantes, en Estados Unidos, hay digamos, un revivir religioso que incluye pues hechos que ellos califican de milagrosos. En casas aparecen vírgenes en maderas, en los grandes mítines que dan por ejemplo los pastores protestantes en Estados Unidos se producen hechos, curaciones que ellos califican de milagrosas. ¿Cómo es posible esa contradicción en un mundo tan científico, tecnológico, racional aparentemente, y se da esta creencia? Sí, bueno, yo contestando directamente y pierdo el hilo, pero vamos, luego lo recuperas. Luego lo recuperamos. Sí, porque yo creo que eso tiene una respuesta relativamente sencilla de entender, que es el ideal, que el ideal de la ilustración de extender a toda la humanidad de los 6.400 millones, diríamos hoy, extender a toda la humanidad la ilustración científico-técnica, aquello que de las ruinas de Palmira, ¿no? que un cura se dice a otro, estamos perdidos, el pueblo se ha ilustrado. Esa idea tan optimista de la ilustración, pues evidentemente se prueba por todas partes que no es así. Quiero decir que coexiste una gran especialización científico y técnica de unas élites o unos grupos especializados o lo que sea, pues eso coexiste pues con las procesiones de Semana Santa, con
las rogativas a la Virgen, con los milagros de Pitita Ridruejo, de Garabandal, de Lourdes, de Fátima, con el milagro de San José María de Escrivá de Balaguer, y coexiste bueno, pero vamos, el que le valió la santidad, me refería yo, que es el que es supuestamente más probable. Entonces quiero decir que estamos en una sociedad pues en donde el ideal de la ilustración universal es imposible, sencillamente porque los ciudadanos tienen que trabajar 8 o 10 horas diarias o lo que fuera, y porque además, aunque no tuvieran que trabajar, les trae al fresco. Esa es la realidad, que decir que si no tienen que trabajar, pues van al fútbol o van a las procesiones, pero no se interesan por estas cuestiones en términos ilustrados, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la cuestión de los milagros, y retomando argumentos que se han dado aquí, claro, aquello que decía Renan, de ningún milagro ha tenido lugar en la Academia de las Ciencias, ¿no? En la Academia de las Ciencias no ocurren milagros, allí parece que solo rige el principio de causalidad. Como dice Sharon, ningún científico califica de milagro lo que... Bien, entonces, el problema aquí es, por ejemplo, milagros como este de la multilocación, ¿no? Pero milagros que son de este tenor, ¿no? Clásicos, como por ejemplo, Josué pide a Dios que detenga el sol y la luna, ¿no? Y entonces el sol y la luna se detienen, ¿eh? Este milagro, ¿eh? Por ejemplo, otro milagro muy parecido a este, ¿eh? Digo, por analizar un par de ellos, que a veces el análisis es más interesante que hablar en general. El 13 de octubre de 1917 en Fátima, ante 50-70.000 personas, aunque no lo vieron todos, pero bueno, el sol hizo una serie de evoluciones, también es un caso parecido al de Josué, realmente, ¿no? El sol se sale del plano de la eclíptica, bueno, se saldría a la Tierra, pero bueno, bien, para estos efectos queda lo mismo, sí. Entonces, el sol sale del plano de la eclíptica, hace evoluciones, cambia de color, de brillo, de luminosidad, se lanza contra la Tierra, vuelve a su sitio. ¿Esto cómo se puede explicar? ¿Cuándo? En el milagro de Josué no tenemos datos, pero en 1917, que ya había muchos observatorios astronómicos y que pues ningún observatorio astronómico registró ningún cambio anómalo en la posición del Sol. Y además, menos mal, porque si lo hubiera habido, quiero decir que si la Tierra y la Luna se paran, eso significa que la Tierra deja de girar, y entonces, claro, la Tierra, que tiene una velocidad en superficie en el Ecuador de más de 1000 millas por hora, pues si se para así de golpe, excuso decir la que se monta, quiero decir, en términos, quiero decir que eso no es una cuestión local, que se pueda decir, se paró en tal sitio pero no se paró en otro, pero si se paró, las consecuencias son, entonces esto cómo se puede entender, Ahora me estoy acordando de un amigo mío, que fue muy amigo mío, hace muchísimos años, 40 años que no lo veo, Era uno de los personajes, era un profesor de bioquímica, discípulo de Ochoa, indirectamente, y cuyo nombre no quiero decir aquí porque, claro, no hace falta, vamos. Yo puedo decir que era un profesor de química de bandera que venía de Inglaterra, que estaba en Salamanca, y yo iba mucho a su laboratorio. Este hombre era de Zaragoza, era el prototipo del científico, pero resulta que era de Calanda. Ay, amigo, ese, mira, otro milagro interesante. Entonces, creían el milagro de Calanda, ¿no? Cuando el Pellicer, pues, sí, que le contra la pierna, y entonces a mí yo digo, pero ¿cómo es posible que tú digas esto? Y me daba unas explicaciones bioquímicas que me dejaba abrumado, ¿verdad? Me dejaba abrumado, empezaba a hacer cómo era posible, desde el punto de vista fisiológico y químico, y entonces la argumentación era distinta, porque en el fondo lo que él pretendía era que dejase de ser milagro. Lo que pretendía es dar una explicación, claro, científicamente, ya no es milagro, ¿verdad? Y entonces, el caso de Calanda... Quiere decir que él era un científico que creía en el milagro de Calanda, pero siempre que se pudiera explicar. Ya. Es decir, era una situación muy bonita. Sí. Claro, el milagro de Calanda, de 1640, ¿no? El famoso Miguel Juan Pellicer, sí. Bien, que después de un accidente se le gangrena una pierna, etcétera, se la cortan
le entierran el trozo cortado, y que después de X tiempo, un año lo que fuera, resulta que se vuelve a su casa, estaba en Zaragoza, se vuelve a Calanda y está tumbado en la cama y de repente aparece con las dos piernas. Claro, eso desde el punto de vista bioquímico, y yo no sé lo que haría el amigo de don Gustavo, pero vamos, quiero decir que desde el punto de vista fitológico, histológico, cuando los tejidos mueren, pues hay una muerte celular masiva, una descomposición. No tenía explicaciones para todo. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente, es que... Perdona, lo importante es que él tenía explicaciones, pero a costa de dejar de ser milagro. Entonces, la cuestión es la siguiente, es que, como decían aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, de Josué o del milagro este de Lourdes, del sol, claro, para el que lo ve desde una perspectiva racional, intentando entenderlo, pues evidentemente no hubo tal parada de la Tierra, ni de la Luna, ni tal salida del sol de la eclíptica, etcétera. Spinoza lo explica eso. Sí. Dice que el sol, que había hielo, calculo en la explicación, que había probablemente hielo allí, y cuando pidió Josué tiempo para poder matar, ¿verdad?, a los enemigos, entonces que había mucho hielo y que el sol reflejaba sobre el hielo y entonces el día se alargó. Bueno, el caso es, entonces, ahora, el que ve esto para el que ve esto dando por supuesto la existencia de un ser sobrenatural omnipotente, pues esto, claro, es una niñería para... Esto de milagro, la frase de Renan se añadía: ningún milagro se ha hecho en la Academia de las Ciencias salvo la Academia misma. Pero bueno, esto ya es... No obstante, por ejemplo, el tema, hay una explotación comercial de los milagros, es decir, tenemos que ir puntualizando, bueno, son temas tan amplios, podemos estar aquí hablando 24 horas. Quiero decirte una cosa, vamos a analizar. Sí, son temas que están muy comercializados, es decir, hay determinados grupos o instituciones les interesa comercializar el tema de los milagros, no porque creen en ellos, sino porque obtienen pingües beneficios a raíz de la fe popular. Bien, te puedo garantizar, por mis experiencias personales, que uno de la conditio sine qua non para comprobar la existencia de los milagros es la fe. Es la fe. Bien, sin fe no hay milagros. Es decir, y sin milagros no hay fe. Quiere decirse que si no existe la concurrencia previa de la fe, y la fe, habría que matizar que es la fe, no es ni muchísimo menos lo que la gente cree que es la fe. La gente, como no está muy metida en estos temas, suele confundir las cosas. La gente confunde creencia con fe. No, el que tiene fe no tiene creencias, y el que tiene creencias no tiene fe. La fe es un acto positivo. De definición, fe es ver lo que no creemos. No, yo diría que la fe es... sí, también. No, yo diría que la fe es la certeza de lo invisible. No es creer lo que lo vimos, sino ver lo que no creemos. Bien, exacto. Es decir, las personas dicen, yo tengo mucha fe porque yo creo. Entonces usted, sin darse cuenta, ya está afirmando que no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo invisible. Lo que pasa es que en un mundo tan material como el que vivimos, las personas se están desprendiendo a capa y espada cada más... Yo niego totalmente esa definición. Es absolutamente imposible. Bien, pero está basada... Esa definición ni es teológica, ni nada. Es personal, basada en experiencias espirituales. No está basada en nada. Está basada en una confusión de conceptos. Vamos a poner cosas claras. No se puede definir la fe como ver lo invisible, como creer lo invisible. Eso no es una definición más. La certeza de lo invisible. La certeza de lo invisible, nada, es una definición amañada ad hoc, no es esto. Sí. La fe supone necesariamente... más invisibles, por ejemplo, la radiación. Es una definición ad hoc. La fe supone en toda la tradición, la tradición supone necesariamente el ascenso a otra persona relevante. Pues estará equivocada la tradición. Bien, pero esa definición... Vamos a hacer... Esa definición no vale porque inmediatamente queda neutralizada, porque entonces sería fe creer en las radiaciones. Es invisible. Profesor, bueno, tenemos que cortar, la televisión nos impone un tiempo, redondeas, por decir así, la definición y la crítica, por supuesto, también. Estamos en La Espuela, un programa de la Fundación Gustavo Bueno, y Teleavilés, estamos hablando de los milagros y nos parece bastante interesante lo que aquí se está diciendo, por tanto, no se vayan, vuelvan después de la publicidad. Hasta luego. Los Telares, espacio de moda para toda la familia.
Espacios de moda desenfadada para jóvenes. Para la mujer urbana y elegante. Para el hombre en las dos líneas, sport y vestir. Y para los niños y las niñas, la moda más cómoda y divertida en los telares. ¿Será Luis o Carlos? ¿Qué casa debo comprarme? ¿Tendré nuevos amigos? ¿Aprobaré? Ahora tienes otra manera de conocer tu destino. Envía QT5 al 5868 y recibe en tu móvil tu tirada personal y confidencial. Quick Tarot, tan rápido como mágico. Chevrolet es más. Descubre la Asturias sumergida. La Nueva España te regala peces de mar y río. 58 reproducciones de los peces más representativos de nuestra región, realizados en poliresina y pintados a mano. Todos los martes y miércoles gratis, una entrega con tu periódico. La Nueva España. Cada día más líder. Déjate llevar. Y ahí estás tú. Y ahí estás tú. Andalucía te quiere. Ya ven, estamos aquí, no es ningún milagro. Como les dije, íbamos a continuar hablando de los milagros y estábamos redondeando un poquito una definición, una pequeña disputa o, digamos, discusión respecto a la definición. Debe ajustarse a lo Sí. definido. Es la primera regla de definición, desde Aristóteles o antes, ¿verdad? Sí. Entonces esta definición no se ajusta a lo definido. La certeza de lo invisible, ¿no? Eso no se aplica a lo definido. Hay muchísimas cosas invisibles en las que tenemos certeza que no son milagros. Sí. Entonces la definición queda derrumbada por ahí. Ahora yo le haría una pregunta a Treceño, ya que, bueno, después... Perdón, o si quieres... certeza de lo invisible, yo he entendido por invisible lo espiritual. A ver, bueno, bien. una pregunta al respecto. Habíamos entrado en el ¿qué es, tema qué es de... invisible lo espiritual? No, pero no, eso sí. Bien. Eso es- Habíamos... No, una imagen que en cualquier capilla es invisible. Por eso digo que Depende de la idea de espíritu también. Claro, Claro, si siempre está estamos- utilizando la idea de espíritu de Hegel, pues, Claro, pues tampoco hay es que- muchas cosas espirituales visibles. Por eso siempre dije que el fantasma, hablar sobre temas, utilizando las palabras, siempre tendemos a la confusión. Son los conceptos, nada de palabras. Eso y de las palabras es un cuento. Son los conceptos. siendo- Aquí, por mucha precisión de palabras, usted ha introducido ahora el espíritu. Eso no es una palabra, es un concepto. A ver qué es esa. ¿Qué quiere decir con el espíritu? Bien, vamos a continuar. Sí. Dentro de lo que habíamos planteado antes de esta pequeña discusión, que era el tema de la utilización comercial o, digamos, de todos estos fenómenos que se llaman o se dicen milagrosos, la pregunta sería, ¿el mero de la utilización comercial y de la explotación hasta política de muchos de estos fenómenos, incluso política, es en sí mismo un motivo de deslegitimación del propio fenómeno? Es decir, digamos, oscurece ya las posibilidades de encontrar en él, No, de verdad, o de definirlo como hecho. para los A ver, la pregunta dirigida a Treceño y luego continuamos si los la Virgen demás. de Lourdes produce curaciones, pues los negocios, pues cuanto más se venda, más curaciones habrá, se justifica. Porque, bueno, a mí Bien. qué más me da que sea falso o supersticioso si yo me curo. Bien, perdón, vamos a ver qué dice. Ya dije antes que sin la existencia previa de la fe es ridículo, es abstruso hablar de milagros. Es decir, no cabe como ir a esquiar sin esquís o ir a tomar el sol realmente sin un instrumento adecuado. Bien, Entonces está ya utilizando sin fe y espíritus, que son cosas muy serias. son fundamentales. Es decir, una persona que no tiene fe no puede ver milagros. Y luego hay una cosa que he contemplado y he visto, y es un consejo que doy, que no se puede hacer una interpretación literal del Nuevo Testamento ni de la Biblia para entender lo que se dice en la Biblia, porque entonces no se entendería nada. Hay que hacer una interpretación
entre líneas, porque claro, está demostrado científicamente que la Biblia, el lenguaje bíblico, y no soy un defensor de la Biblia, me refiero a esa interpretación que yo acabo de dar, no se puede leer de forma literal porque no se entiende nada. Es decir, que hablar del milagro de Josué, del sol, de los milagros, habría que penetrar muy profundamente en el reino espiritual para poder atisbar lo que se quiere decir. Ese leer entre líneas, ¿qué significa? ¿Que tienes que entrar en trance o algo así? Luego, por otro lado, ese leer entre líneas sería interpretar todos los hechos que se definen como milagros en la Biblia. Por ejemplo, el 666, por ejemplo, el 666 del Apocalipsis, a ver, ¿qué pasa? Eso habría que... Te recomiendo un debate sobre el 666. Eso admite infinidad de interpretaciones. La interpretación, al parecer casi definitiva, es que la montaña y la catarata de libros sobre el 666, el 666 es la transcripción del término Nerón, ¿verdad? Cuando a cada palabra se le da como pasa en griego, a cada letra se le da un número, pronóstico. Entonces es Nerón, y la discusión es si es Nerón o Calígula, ¿verdad? Pero es eso. Y entonces nada más historias de los candeleros. No, yo quiero decir lo siguiente, más quería puntualizar. Vamos a ver, por ejemplo, que muchos milagros vienen registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que no se puede interpretar de forma literal, porque inclusive ya hay libros, ya sabemos todos, que cuando las venidas de los ángeles y demás son parábolas, imágenes que quieren decir otras cosas, símbolos. Lo dice el Papa Pío XII, que de una alegórica ya. Yo no hablo de esos milagros, para mí los milagros es otra cosa muy distinta. Eso lo dijo ya Orígenes, que eso es una cosa tan resobada ya en toda la tradición bíblica, que se da por supuesto. Entonces es posible aplicar eso, es posible aplicar la naturaleza simbólica de los milagros a lo de Fátima o a lo de Lourdes. Es que yo también posiblemente igual yo eso no lo llamo milagros. Yo llamo milagros a otras cosas. Por ejemplo, el mero hecho de estar aquí debatiendo sobre milagros para mí ya es un hecho milagroso. Para mí la vida es un verdadero milagro. Pero claro, no los milagros que nos quieren vender. Ojo. Bueno, la vida es una tómbola, para captar y percibir. La vida es un cabaret. Para captar y percibir los milagros. Para captar y percibir los milagros que hoy he leído en el periódico La vida es un blues. Sí. Por ejemplo, los científicos. Perdón, vamos a continuar. Sí, los científicos, incluso a nivel médico, muchas enfermedades son incurables. Sin embargo, de repente, como por arte de Birli-Birloque, esa enfermedad se cura. Para los científicos, los médicos no encuentran una explicación racional a ese fenómeno. Sin embargo, se ha producido un fenómeno que no tiene explicación. ¿Cuántos cánceres, cuántas enfermedades terminales no tienen? Exacto. Luego, la ciencia, no podemos decir que tenga la más mínima autoridad en este asunto, porque la ciencia nos está diciendo hoy y negando al día siguiente una verdad que antes acaba de decir y luego siempre está en retroceso respecto a la verdad. Porque si la ciencia fuera científica, no se estaría retractando cada 2 por 3 de los dogmas de las verdades que están manifestados. Eso por un lado. Se retrata cuando tiene que retratarse. Bueno, luego seguimos si quieres. Tiene los métodos para retratarse. David, primero que ha pedido la palabra. No, bueno, yo esto del cáncer supongo que va por el milagro de San José María de Escrivá de Balaguer y Albaz. Eso lo has dicho tú. Bueno, digo, por poner un caso. Entonces, ya, pero te lo acabas de decir tú, no yo. Sí, eso está claro. El Manuel Nevado Rey, de 69 años, al que le remite una radiodermitis crónica, bueno, supongamos que le remitió, que eso, supongámoslo, supongamos que no está claro por qué le remitió. Ahora, desde luego, por lo que no le remitió es por llevar una estampita de Escrivá de Balaguer en el bolsillo de la chaqueta. Eso es evidente, porque que no hay ninguna relación causal de ningún tipo, ni la puede haber entre la estampita San José María, que ni estaba presente, o sea que fue una intercesión, y etcétera, etcétera. Quiero decir, que el papel protagonista de los milagros aquí lo vemos. Quiero decir, hay que canonizar al Beato José María, y entonces se saca un milagro pues de donde sea, ¿vale? Para canonizarlo. Entonces, ese es el papel político, propagandístico, etcétera, de los milagros. Los estigmas se consideran siempre milagros. Es decir, que de repente un señor empieza a tener unas llagas aquí, las 5 llagas, bien, un milagro. Y así tiene una explicación totalmente paranormal. ¿Cuál? Paranormal, pero eso no es explicación. ¿Qué es paranormal, por favor? Muchos fenómenos llamados milagrosos tienen una explicación totalmente parapsicológica. Es el poder extraordinario de la mente la que muchas veces provoca esos fenómenos que muchas personas dicen que son milagros. Eso no es decir nada. Es que la mente está bien más difícil de operar que Dios Padre. Estamos ante dos visiones, digamos, del asunto, y vamos a seguir. Un momentito. Un minuto para esto de los estigmas.
Los estigmas parece que empezó San Francisco de Asís con esa historia, y luego son los más conocidos, los más recientes de Teresa Neumann, me acuerdo, yo era niño. Y el Pedralcina, y ahora hoy día es el Palmar de Troya, ¿no? Palmar de Troya, bien, claro. Bien. Hay un libro de Alonso que está dedicado, del psiquiatra de Madrid, que está dedicado a los estigmas, bien. Pues aquí los estigmas, claro, resulta que han sido producidos, nada de paranormal ni de cosas de esas, han sido producidos experimentalmente en la Torre del Silencio de Moscú hace 40 años, ¿verdad? Donde con estudiantes se producían estigmas, pero no por ninguna cuestión paranormal, sino por una cuestión que yo lo explicaban por la reflexología pavloviana y demás, ¿verdad? Nada de mente, era simplemente que las imágenes que ellos veían, pues tenían una transmisión cerebral inmediatamente que producía un flujo de la sangre periférica que estaba de siempre, unas explicaciones fisiológicas totalmente normales, no paranormales, no psicológicas, sino fisiológicas. Está demostrado científicamente, además, que la mente en estado alterado de conciencia... Pero que la mente no es nada, pero ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Es que algo mucho más amplio. Bueno, que habla de la mente como si la conociera. Pero la mente no, si la mente no. Hablo de ello porque la conozco. Yo no puedo tolerar que alguien me diga que conoce la mente cuando yo no sé nada de ella. Ah, bueno, eso es un problema tuyo. Oye, ¿cómo no es problema? No, es problema tuyo. Esa frasecita de problema tuyo y mío no se puede tolerar. Aquí, en una discusión de este tipo no cabe decir es problema tuyo, es problema de todo. Independientemente de eso, señor Bueno, independientemente de eso, a ver, pues vamos a Sharon. Si empezamos a hablar aquí de la mente, del espíritu, entonces no. Si no puedes entender el milagro, ¿no? No, pero escúchame, perdona. Perdón, yo me revelo totalmente, me resisto a que me diga esta fórmula americana es problema tuyo, ¿no? Es problema de todo. ¿Cómo es problema tuyo? ¿Cómo va a ser problema tuyo de la mente? Es problema de todo. Señor Bueno, pregunta, ¿dónde está documentado eso, para empezar? Porque sí es cierto, a mí me hablas de la mente y lo niego aquí rotundamente, que la mente está implicada. Ahora me dices, hay ciertas hormonas que se segregan en cierto estado, me das el nombre de la hormona y yo te digo, sí, efectivamente, hay estudios científicos que lo muestran, pero eso no es la mente, es una hormona, que están implicadas... No explican la totalidad del cosmos. ¿Y la Biblia? Porque si explicara la totalidad del cosmos, el hombre no estaría como está, que sí, muere a los 60 años. Platón ya dijo, y hay que saberlo, el principio de la simple que si todo estuviera ligado con todo no podríamos conocer nada. Claro. Ese es el primer principio elemental de la ciencia y de la razón. Entonces no hay que venir aquí a inventar el cosmos. Mira, por ejemplo, ejemplos prácticos, estudios que relacionan la longevidad con la asistencia a los servicios religiosos. Aunque parezca chiste, porque puede sonar incluso a chiste, hay revistas científicas de epidemiología, revistas, distintas revistas que relacionan o que intentan relacionar estos dos, no sé cómo decirlo, estados, no sé cómo decirlo, estos dos variables, gracias David, estas dos variables. Si tú te quedas ahí, pues decir, no, hombre, es que es la mente, es Dios que ayuda a ser más... Claro, si te quedas simplemente en el rótulo del artículo, a partir de ahí puedes elucubrar lo que te dé la gana. Extraterrestres, Dios, la Virgen... Sí, pero ¿quién dice nada de eso? Yo me estoy refiriendo a otras cosas. Midiclorianos, que salen en una famosísima película que no voy a citar aquí, fantástica. Es lo que tú estás diciendo. ¿Qué más da hablar de la mente? Interpretas mal lo que estoy diciendo. ¿Qué más da hablar de la mente que hablar de, no sé, de nanitos en el bosque? Mira, yo lo único que intento decir es que la mente humana, en condiciones alteradas de conciencia, o el cerebro para los científicos, pero la mente es mucho más que el cerebro. El cerebro es una parte, para ti no, pero para mí sí. Es que tenemos puntos de vista distintos. No, que esto es una cuestión de punto de vista. No es una cuestión de vista, pero en el debate formalmente sí lo es. Por favor, Surceño. Entonces, cuando la persona, todos los grandes místicos y todos los las grandes personalidades religiosas que en el mundo han sido, desde Jesús de Nazaret, desde Buda, es decir, todas aquellas personas que han desafiado la mediocridad de la vida y que se han puesto en una situación por encima de la más media del hombre habitual, de comportamiento, de conducta ciudadana. No han entrado en éxtasis, sino que han querido trascenderse y superarse a sí mismo. Claro, pero han pretendido buscar a Buda, Bien, por supuesto. Han pretendido trascenderse a sí mismo buscando la verdad que en una condición de vida ordinaria no han encontrado. Esas personas, está demostrado que han ganado terreno al mar de la incredulidad y de la ignorancia. Para esas personas no se rigen por unos patrones igual que los demás. Es decir, una persona que acude todos los días a su oficina a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, no tiene la misma mente, el mismo espíritu, el mismo cuerpo que una persona que se dedica, por ejemplo, a meditar, a ayunar o a rezar o a hacer deporte. Por supuesto, y un señor que no tiene que trabajar para vivir tampoco. Cuanto más ascética y cuanto más se conozca el Gnostic ipsum, que es fundamental, que era lo que figuraba en todo el frontispicio de los templos. Quería decir otra cosa. Conócete a ti mismo.
quería decir, no, conoce tu ibris, reconoce... Conócete a ti mismo. No, ¿qué será el ti mismo? El ti mismo era la ibris, Sí, pues la bien, ibris, señor mío. No era conocer el ti mismo, era conoce la ibris que tienen los héroes de la tragedia, es decir, el impulso excesivo que les hace realmente desmesurarse. Dice, conoce tus alcances, tus poderes, conoce hasta dónde debes llegar. Eso es, conoce a ti mismo, conoce hasta dónde puedes llegar con tus fuerzas. Bien, pues el hombre, no tú mismo en el sentido metafísico. El hombre no se conoce a sí mismo, no conoce las fuerzas a las cuales llegar, pero hay personas que desafían esas limitaciones, esas trabas de la vida misma, y quieren superarse a sí mismo y quieren rescatar los grandes secretos de la salud y de la vida. Esas personas están mucho más cerca de lo milagroso. Es más, no existen milagros, pero existen personas, seres especiales con una sensibilidad exquisita y primordial, que están mucho más cerca de que lo milagroso actúa a través de ellos. Al margen de todos esos milagros que yo no creo en absoluto. En mi mente han surgido un montón de preguntas, que es dónde se guardan esos secretos. En su mente, ya la ¿Dónde se guardan esos secretos? Los secretos que acabas de mencionar de la vida, que la gente llega a ellos a través de un estado de meditación. Claro, yo como trabajo no puedo meditar. Claro, pero eso es un problema individual. Hay muchísimas personas en el mundo que se retiran, sacan un hueco donde sea para meditar, para rezar, para llevar una vida sana, no se contaminan, no ven la televisión basura. Usted conoce el libro famoso, lo conocerá, de William James, Las experiencias religiosas. Sí. Allí sostiene William James nada menos, a base de multitud de documentación, que generalmente los místicos y demás tienen un grado de inteligencia muy inferior al resto. Sí, puede ser. Pues ya está. Yo no estoy hablando de místicos. Sí, yo quería simplemente decir que vamos a ver, intentando pues de alguna manera engranar con los argumentos de Treceño. Claro, es evidente que hay estados de conciencia alterada, pues por ejemplo, que se puede llegar a ellos pues por drogas, pues a través de un ayuno prolongado, a través de danzas frenéticas por agotamiento, pues a través de dolores intensos. En fin, hay muchas maneras de entrar en estos estados que realmente son desequilibrios de neurotransmisores, para hablar en términos y que provocan pues alucinaciones, que provocan visiones, que provocan viajes, abducciones, en fin, lo que se quiera. Bien, yo eso es una cosa empírica que está demostrada en las sociedades prestatales, y los mecanismos más o menos que se tienen para los mecanismos de inducción a través de drogas o de cosas, pues más o menos se conocen y se pueden manejar, ¿no? Bien, pero ahora bien, entonces eso no tiene nada de particular, sencillamente no tiene nada de particular. Ahora ya lo que tiene de particular es cuando eso se interpreta en clave religiosa, porque cuando se interpreta en clave religiosa es como estos en el año 90 y pico, 30 y pico señores ahí en un rancho de California, cuando pasaba el cometa Lebov se suicidaron porque creían que si se mataban se deshacían del envase y subían a un ovni que pasaba al lado del cometa. Bien, entonces, sí, pero este ejemplo yo lo traigo a colación para que usted se dé cuenta que una cosa es que los fenómenos de alucinación, etcétera, se puedan inducir, se controlen o no se controlen bien, lo que sea, y otra cosa es que se interpreten, por ejemplo, en términos ufológicos en ese caso, o en términos religiosos en otro, porque en esas interpretaciones lo que hace falta poner es el platillo volante que va al lado del cometa Lebov, y en el otro caso hace falta poner a Dios Padre, a Jesucristo, a los santos, al Espíritu y al Sun para comercializar el rendimiento. No, para que adquieran sentido. Para que adquieran sentido. Entonces, aquí lo que no se puede negar es que haya una serie de personas pues que a lo mejor a través de un estado de nirvana, de meditación basal o lo que fuera, entren en trance o lo que pues entrarán, pues eso, y entonces eso es una cuestión pues suya, neurológica, psicológica, etcétera. Pero eso no prueba la existencia de Dios, diríamos, ni prueba la existencia del milagro, ni tiene nada que ver con que esas personas que entran en esos trances
tengan, como aquello que decía Huxley, una especie de telescopio místico, Pero el milagro no se puede... para ver más allá de donde vemos los mortales. Porque esos señores que ven alucinaciones, etcétera, etcétera, no ven más allá que el resto de los mortales, ven menos, esa es la cuestión. Sí, pero mira, por ejemplo, la persona que tiene fe, que está muriendo, que toda la medicina le da totalmente ya, no le ha dado la más mínima posibilidad de curación. De repente, por hecho por B, aparece una persona, tiene confianza, tiene fe en ella y le cura, ¿qué explicación le das? Bueno, bien, pues muchas. Eso no es ningún misterio. Para esa persona es un hecho milagroso. De entrada porque hay muchas enfermedades que... No, a ver, para empezar eso no ocurre todos los días. No ocurre, pero que ocurra eso no tiene ningún misterio. Exacto, pero aunque ocurra, eso hay que explicarlo efectivamente. fisiológicamente y por todos los mecanismos de la sugestión y tantas cosas. Exacto, eso a donde voy yo. Pero eso no es un milagro, No, hombre. yo estoy hablando de milagros, yo estoy hablando de fenómenos milagrosos, de aquellas cosas que no tienen una explicación para la ciencia. Yo no creo en esas cosas. No, porque si la ciencia de esa persona está muriendo. Un ejemplo esencial muy de actualidad, la acupuntura china, que tanto se habla. Los chinos tradicionalmente utilizan la acupuntura y ahora hay médicos en Occidente y en España concretamente que tienen esa especialidad que está ya en las facultades de medicina más o menos bien. Y hay médicos acupunturistas que se lo callan más o menos, pero en fin, los hay. Entonces se dice, es que esto es la ciencia china, claro, no es explicable por la ciencia. No, alto. Ningún médico ni biólogo niega la acupuntura si funciona. Y para explicar la acupuntura hace falta explicarla según las categorías de la fisiología nuestra, no de la China. Es decir, el hecho de que no esté explicado satisfactoriamente, que hay muchas intentos de explicación, no quiere decir que no las haya. Lo que no puede de ninguna manera es tratar de explicarla por la sabiduría china, que no tiene explicación ninguna. La única explicación que cabe es la ciencia fisiológica nuestra, para decirlo así, occidental, como se quiera llamar. Y entonces es una confusión completamente de términos, es decir, la ciencia no puede explicar esto, y es la acupuntura china, no, ni hablar. No, en absoluto, no. Es como la datura, claro. Y tantas drogas que los laboratorios han tomado de plantas que conocían los aztecas o lo que fuera. Pues sencillamente era algo empírico que ha sido explicado por la bioquímica, cosa que los aztecas no podían explicarlo. Otro ejemplo, los médicos ahora inciden muy especialmente en el estado anímico de los enfermos, precisamente como factor bastante determinante de su curación, sin que se puedan explicar exactamente cuáles son los mecanismos. Sí que se puede explicar. Eso es condicionamiento clásico. Es condicionamiento clásico. Bien, en función de qué mecanismos concretos y exactos, yo no he oído explicación alguna. Existe una explicación. Tiene Marino Pérez, el profesor, el catedrático Marino Pérez aquí de Oviedo, tiene un libro de placebos y en bioquímica, y pacientes. En bioquímica hay varios estudios que muestran que la producción de una hormona que se llama interleuquina 6 favorece el sistema inmunológico, lo fortalece y entonces mejoras y vives más. Podemos decir entonces que se está continuos como todos los que tienen podemos decir que se está abordando desde el punto de vista de la ciencia los estados subjetivos. Pero siempre hace muchos años, y además no quiere decir que la ciencia haya resuelto todo, es investigación pura, es la investigación continua. Claro. Entonces el hecho de que no esté resuelto esto no quiere decir que no está en su órbita de investigación, es muy distinto. Claro. Es decir, no se puede decir, la ciencia no explica esto. Hombre, no me diga usted, lo explica usted. Lo explica usted con la estampita. Eso es lo de la ciencia está muy limitada, tiene un conocimiento muy limitado, va siempre avanzando. Limitado con respecto a lo que otros saben, eso es indignante. ¿Limitado con qué? ¿Con respecto a los alucinados? Pues no, señor. Con respecto a los alucinados. No me refiero a eso, no. Quiero decir que los avances científicos van de muy dosis infinitesimales y que siempre va avanzando muy paulatinamente. Si la ciencia estuviera avanzada, el hombre viviría como está previsto, que dure de 125 a 150 años en plenitud de facultades. Y hoy día no vemos eso por ningún lado, lo cual demuestra de forma indubitada que la ciencia no está a la altura que tiene que estar. Igual dentro de 500 años... ¿Cuál es la altura? Porque la ciencia lo que tiene que hacer es facilitar al hombre el conocimiento. Cuando dicen, es que el cerebro solo funciona en un 15%, pues funcionará el suyo, porque el del resto de los mortales algunos funciona más, al 100%. efectivamente. Entonces, al 100 tampoco. Si el cerebro funciona al 100... La expectativa de vida del hombre es de 500 años, pues eso lo dirá usted, claro. Decir, es la que es. Claro. Entonces, ¿Y cuál es lo que es? La que está limitada. Que muera a los 40 años de tisis o de cáncer de pulmón, esa es la realidad científica del hombre. ¿Y por qué vive más ahora que antes? Por la medicina, hombre, que también tiene bemoles. ¿Por qué vivimos ahora 80 o 90
50 años y antes no llegábamos a los 30. Sí. ¿Por qué? ¿Por nuestra cara bonita? Sí. No por la medicina, Entonces, por la un ciencia. segundo. ¿Y la Lo que calidad yo de quiero- vida? ¿Dónde Sí, está? No, estamos hablando de esto. Está intentando, David, Sí, terminar el argumento. Es que se puede decir, la ciencia tiene límites, o las ciencias, Muchísimos. por supuesto que los tienen, Naturalmente, como es que eso todo. es, Como es que todo, eso ¿eh? Ahora bien, lo que no se puede decir es que tiene límites frente a lo que experimentan los alucinados Claro, que no. toman drogas o hacen meditación. Eso no respecto marca a los eso, límites de la vamos, ciencia, eso no son límites, eso es pura fantasía Bueno, y pues, fantasmagoría. continuamos con los imperativos de la televisión y uno de ellos es el tiempo. Vamos a cortar aquí, vamos a publicidad, no se vayan porque continuamos ya brevemente el debate, aunque solo sea para recopilar, digamos, opiniones al respecto e introducir un nuevo aspecto, un nuevo asunto en este tema de los milagros. Estamos en la espuela, no nos vamos, estamos aquí. Sidrería Casa Gelu. Le ofrecemos la mejor calidad en sidra asturiana y carnes de buey. Las faves, productos asturianos y pescado fresco del día completan nuestra oferta. Sidrería Casa Gelu, Alto del Vidriero, Avilés. Club Comercio Ciudad. Los premios del invierno. 30.912 euros. 100 premios a la fidelidad de 150 euros, 15 premios cliente distinguido de 500 euros, 500 menús de fin de semana y además 5 horas de aparcamiento gratuito en el centro urbano. En marzo repetimos los Reyes. Sorteo viernes 18 de marzo a las 22:30 horas en Teleavilés. Esta es una iniciativa de UCAIC, Ayuntamiento de Avilés, Gobierno del Principado de Asturias. Grupo Asturianas, revestimiento de vinilo para fachadas contra la humedad. Todo tipo de trabajos exteriores. Somos especialistas en fachadas ventiladas. Grupo Asturianas SL, calle La Cámara 46 y Hernán Cortés 32, Avilés. Me gustaría una conexión más rápida. Me pasaría horas hablando. Me encantaría ver una peli de acción. Solo tienes que pedirlo, porque ahora en Telecable la cuota de alta es gratis. Telecable, ventajas de la fibra óptica. ¿Te gustaría ganar 3.000 euros? Sí, has oído bien, 3.000 euros. Para irte de vacaciones, o para comprarte una supertele, o la entrada del coche. ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil. Solo tienes que enviar un mensaje al 7747 con la palabra que aparece en pantalla. ¿Te imaginas en una playa caribeña o viendo tus películas favoritas en una pantalla panorámica? Recuerda, para ganar 3.000 euros solo tienes que enviar la palabra que aparece en pantalla al 7747. Bien, continuamos en la espuela, estamos hablando de los milagros, no es un milagro que sigamos aquí, a pesar de que el debate, siendo vivo, es correcto y respetuoso. Pues estábamos, discutiendo un poco la naturaleza de los milagros y la discusión estaba, desde dos posturas, planteándose desde dos posturas radicalmente diferentes. De todas maneras, si me permiten los contertulios, y si no me lo permiten, pues yo lo planteo igual, es un nuevo elemento. Es decir, hay milagros que son asumidos oficialmente dentro de organizaciones o estructuras que son organizaciones religiosas, incluso con proyecciones o elementos políticos incluso. La Iglesia Católica tiene un sistema por el cual califica o no califica algo de milagro, lo excluye o lo incluye dentro de su propio sistema. Las propias, como decíamos antes, iglesias protestantes fundamentalistas, por ejemplo, de Estados Unidos, pues aunque no tengan una estructura orgánica como la Iglesia Católica, también tienen su propio sistema interno de determinar. Entonces existen milagros ortodoxos y milagros heterodoxos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros y cuál es el fundamento entre unos y otros? Sí, pues yo creo que poder responder, vamos a responder, es decir, que cuando la Iglesia se anima a aceptar un milagro, pues yo creo que el criterio no tiene nada que ver con la verdad de lo que pasa,
sino que es un criterio puramente práctico-prudencial. Por ejemplo, el caso este de San José María. El caso este de San José María, que la estampita de San José María por intercesión suya hace que no sé qué, eso es una cosa, vamos. Por ejemplo, el caso del sin embargo, San José María, escriba de Valgar, ¿quieres decir? Sí, bien. Sin embargo, dentro de la propia Iglesia Católica hubo bastante polémica respecto a eso, porque no se siguieron tantos pasos con el mismo rigor como en otros casos de milagros. Pero el caso más la obra de Dios engrasó los ejes y la maquinaria y bien, sí, por supuesto. Bien. Entonces, quiero decir que las razones para que ruede o no ruede no tienen nada que ver con la naturaleza del milagro, ni con que sea verdadero o falso, lo que sea, sino con cuestiones puramente de oportunismo político, prácticamente. Por ejemplo, el caso de Lourdes. Pero esas razones explican sociológicamente el milagro. Porque son razones pragmáticas que encuentran su verdad pragmática en el efecto que puedan tener en la congregación que se refiere. Es decir, y luego hay milagros simbólicos que tienen más alcance que otros, y otros milagros que son pues, puramente empíricos. En fin, esto es una cosa. Por ejemplo, una cosa que es muy curiosa a propósito del milagro del cojo, del pellicer, de Calanda. Ese milagro se suele dar por bueno porque resulta que un notario de ahí del siglo XVII tomó declaración a 20 testigos que atestiguaron que el cojo estaba cojo y había dejado de estar cojo y no sé qué. Y entonces, como hay un acta notarial, se llega a la ridiculez estúpida de decir, bueno, es que como hay un acta notarial, lo mismo que tenemos aquí, el acta notarial al lado del registro de la propiedad. Al milagro de los corporales de Daroca. Exactamente. Y también hay un acta notarial y está. Pero el acta notarial no añade nada, sencillamente el notario llegaron ahí unos señores, le dijeron unas cosas y tomó nota de lo que dijeron y ya está. Más increíble todavía, el milagro de la Madonina de Civitavecchia. 14 lacrimaciones. ¿Cuál es la prueba? Nada, muy reciente. Bueno, desde el 95 empezó la Virgen a llorar. ¿Cuál es la prueba irrefutable de que esto estamos ante un milagro? Pues que mandaron al obispo, apodado como el escéptico, y la Virgen lloró en manos del obispo. Ya, claro. Ya, todo queda dicho con esto. Todo queda dicho. El milagro no se puede... Lloraba. Sí, por eso la Virgen lloró en manos del obispo. Sí, no se puede imponer nunca por decreto ley, ni a golpe de talonario, ni de forma general, ni de aspecto sociológico. El milagro, o el fenómeno milagroso, para hablar más en concreto, es una experiencia de tipo individual e intransferible. Es decir, que no se puede decretar de individual nada. Y que todo el mundo lo acepte. La Virgen de Fátima fueron un montón de niños que pudieron aguantar lo mismo, no. Hace falta el milagro que yo entiendo por milagro es un hecho, un fenómeno de tipo individual, no trasladable, una experiencia propia. Te digo lo que te dijo antes don Gustavo. Tú no puedes adecuar la definición a lo que a ti te parece porque tienes que adecuarla a lo que estás definiendo. Si los milagros efectivamente dados en la historia son públicos porque lo son, porque es el milagro de Lourdes, el de Fátima, etc., pues no puedes estar dando esa definición, no te das cuenta. Esa definición yo no la comparto porque yo entiendo por el fenómeno milagroso otra cosa que es un subjetivismo impresionante. Porque el verdadero milagro, yo entiendo por milagro, por ejemplo, que estemos aquí hablando tranquilamente del milagro, entiendo que cuanto todo lo que suelo hablar y escribir yo de forma asidua y habitual, que cuando la persona lleva una vida como Dios manda, cuando respeta al prójimo, cuando se cuida mucho, cuando es bondadosa, cuando ayuda a los demás, entonces van a ocurrir cosas favorables. Y esas cosas favorables la van envolviendo, le van haciendo la vida mucho más agradable, cuando la persona es mucho más feliz, cuando respeta a los mayores, cuando quiere a los niños, a los pequeños, cuando el mundo todavía no ha desaparecido a pesar de las grandes contiendas y conflagraciones mundiales. Todo eso para mí es lo que yo verdaderamente llamo milagro. A lo mejor no ha desaparecido precisamente por eso. Llamo milagro. Yo no llamo milagros, esas otras definiciones. Eso es completamente una visión subjetiva. Totalmente. Que le recomiendo leer el Crático de Platón. Cuando dice el monje, yo pongo el nombre que me da la gana al esclavo, porque para eso soy su dueño tal y cual. Entonces dice Platón, o bueno, Sócrates, pues tú haz lo que quieras, pero ya te entenderá. Claro, yo no puedo llamar milagros, yo no suelo llamar milagros a la imposición de una serie de aspectos y fenómenos religiosos que exigen más
el fanatismo y la ignorancia de la persona, del recipiendario, para comprobar el milagro. Es decir, el verdadero milagro, repito, no es el milagro, sino el fenómeno milagroso, el sabor de lo sobrenatural, de que hay algo luminoso por encima de lo visible, que está ahí. Eso exige siempre una conducta, una actitud ante la vida muy especial, muy concreta, y sobre todo vivir de una forma muy pura y muy natural. Una persona que se atiborra de alcohol, que toma drogas, que fuma tabaco, que desprecia a sus padres, que está todo el día diciendo disparates, esa persona pasa el milagro al lado de ella y no se entera. ¿Por qué? Y que pone el microondas por la mañana para que antes eso sale fuera de la naturalidad de la vida sana. La vida que llevamos nos da una calidad de vida, y la calidad de vida también va en función del pensamiento. Cuando el pensamiento lo tenemos envenenado, es decir, cuando la persona no es feliz, cuando la persona odia a su prójimo, odia a su semejante, esa persona, aunque el milagro atraviese su vida, no el milagro de la paralización del sol ni otras zarandajas parecidas, sino el verdadero milagro de la vida, que es ser feliz y estar bien ante uno mismo. Eso hay que estar en una actitud interna especial, y hoy desgraciadamente observo en mi derredor que el ser humano no adopta esa actitud de optimismo, porque desgraciadamente hay más de 200 millones de personas que sufren depresión, y que la ciencia, con ser tan maravillosamente potente, es incapaz de curar. ¿Cómo que no? El aloperidol, o sea, y ya está, se acabó la depresión, se acabaron los estados depresivos, y el Prozac, y se acabaron los estados depresivos. No, el Prozac es el asunto y tirar para adelante. También, pero quiero decir que no me diga, es que la ciencia aquí no, el aloperidol es un medicamento que se administra en estados depresivos. Las enfermedades del ánimo generalmente van siempre a más, nunca van a menos, desgraciadamente. Eso es una prueba infalible de la falta es un encadenamiento de afirmaciones subjetivas y gratuitas las que usted hace. Claro. Por eso estamos aquí, para hablar de... No, puedes decir, el conjunto de las enfermedades mentales está peor. No, pero no se puede ser tan subjetivo. Es decir, cada cual tiene que decir cosas que puedan ser compartidas o discutidas por otros. Porque si fuéramos a pensar lo que piensan los demás, estaríamos todo el mundo en guerra. No puede ser discutida por nosotros. Yo a usted no le puedo discutir. Si usted me dice, aquí hay un ángel, aquí. No, que no se lo puedo discutir. Es que no te lo diría. Bueno, pero si me dice que la mente y el espíritu es lo mismo, entonces yo no se lo puedo discutir. Digo, pero es que las verdades espirituales no se pueden discutir porque son totalmente intransferibles, son incomunicables. Por tanto, a mí no me interesan, sencillamente. Y me parece muy bien. A mí no me interesan. El señor Bueno y todos los contertulios, para ver si encontramos un terreno común, otro planteamiento, otros asuntos encima de la mesa. Vamos a ver. Digamos, Fernando Treceño, al principio de la locución, al principio del programa, habló de digamos, los principios del hermetismo, de los misterios de Hermes, ¿no? En la Edad Media se conocía, digamos, la alquimia o el alquimismo como, digamos, el manejo de ciertos elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, la tierra, el mercurio, el azufre, la sal, etcétera, todos estos elementos, para, digamos, buscar la búsqueda de un elemento exotérico o esotérico, que sería la piedra filosofal. A lo largo de ese... exactamente. Después de ese pensamiento evolucionó, digamos, en dos partes. Digamos, un pensamiento milagrero, por decir así, que creía en los hechos, por decir así, sobrenaturales, milagrosos, etcétera. Y por otro lado, en un pensamiento más conceptual, adquiriendo o asignando a esos elementos del mercurio, el azufre, etcétera, un simbolismo. De hecho, se dice que hubo científicos como Galileo Galilei o pensadores como Paracelso y el propio Descartes que estuvieron muy en contacto con el hermetismo y el pensamiento hermético. No se deduce de ellos que hayan creído en milagros. Al final, entre el racionalismo resultante en la época de la Ilustración o del siglo XVIII, o del siglo XVII incluso, y las relaciones, ¿ahí existe alguna relación de ese pensamiento con los franceses, sobre todo, y los alemanes, con lo de Trimegisto y hasta el péndulo de Foucault, ¿verdad? Todo eso ¿existe una relación, una vinculación? Es porque es cierto que muchos de estos problemas, en la química pues fue esencial. Galileo, el mismo Newton estuvo en contacto con ellos. Newton también, por supuesto, pero no hay relaciones, es el desarrollo normal de las cosas. Desde un pensamiento... Es que precisamente la química científica consiste en poner todo eso en su sitio, es decir, en ir corrigiendo qué ocurre ahí, y explicando lo que ocurre. Pero tiene su raíz ahí y va corrigiendo los elementos de la química. No, porque la raíz no es de ahí, la raíz se dice que de la alquimia nació la química. No es verdad. Eso es verdad y no es verdad. No, eso es verdad. Dialécticamente sí, quiero decir, porque nació críticamente contra la química. Empieza pues estudiando, no la química, sencillamente la química. Tenemos una norma muy clara. No la química, ¿por qué? Porque no había ni un solo elemento de la tabla periódica descubierto. Hasta que se descubrió el oxígeno y el carbón. Y se asignaron arbitrariamente al azar. Y por tanto lo que se hacía era unos manejos y unas clasificaciones con una
determinadas sustancias que estaban allí que no sabían lo que eran. Y que luego retrospectivamente se podría interpretar. Lo cual no implica que no descubrieran muchas propiedades objetivas, claro. Y la sal de mercurio, había muchas cosas que se descubrieron, pero no se entendían científicamente. Sencillamente es que antes de la ley de las proporciones de Proust y de Dalton, etcétera, y el descubrimiento de los primeros elementos, pues sencillamente se están haciendo ahí transformaciones a ciegas sin saber qué es lo que pasa, transformaciones que luego, una vez que está la teoría química de las valencias construidas, etcétera, etcétera, pues se pueden interpretar como químicas, pero eso después, claro. ¿La visión de Treceño sobre este planteamiento? No, visión ninguna. Es decir, la realidad es que la alquimia y la química no tienen nada que ver, igual que el exo y el esoterismo en absoluto tienen nada que ver. Mire, todas las verdaderas doctrinas religiosas están hechas para la plebe, para la masa, para el populacho, que se llama exoterismo con X, que son aquellas reflejadas en los textos, y otra que es el esoterismo. Incluso las primitivas comunidades cristianas de base, Jesús predicaba a sus discípulos de una manera muy especial, muy distinta a las muchedumbres. Incluso ya vienen consignados en algunos párrafos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay algunos pasajes que tienen que ser interpretados de forma literal. Esa distinción, pero está en Aristóteles. Sí. Los escritos de Aristóteles se dividen en dos grupos. Que son esotéricos. Los escritos esotéricos, los unos eran para su escuela y los otros para que los leían los atenienses en general. Claro. Y no tiene más misterio. Bien, claro. Entonces un libro de ciencia y un libro de divulgación. Entonces empezar a poner X y S es darle una importancia al asunto que no la tiene. Ocurre en la política también, ¿no? Hay una serie de verdades y de conocimientos que tienen que permanecer siempre secretos por el bien de la propia humanidad y por el bien de la propia salud individual del hombre, porque el ser humano en el estado actual que se encuentra, y antes muchísimo más, no está capacitado para asimilar ese cúmulo de conocimientos. Pues bien, el esoterismo, el esoterismo. Si hay ocultación de datos, por ejemplo, como se ha visto contado. No es ocultación de datos, no es ocultación de datos. Ocultación total, porque se jugaban nada menos que la victoria en una guerra, cuando el proyecto de los Álamos y demás, ¿no? Era ocultación, era espionaje y ocultación de datos. Hablo de otras cosas completamente distintas. Hablo de que el verdadero conocimiento no puede estar en ciertas manos, porque evidentemente, si ahora mismo se conocieran ciertos datos sobre la materia y sobre otras leyes que están todavía sin especificar, lógicamente el mundo quedaría totalmente destruido. Entonces hay una serie... ¿Estos datos tan secretos como tú sabes que existen? Bueno, por algo será. Puede ser que no seas un ser humano. Entonces, sencillo. Pero no como ella quiera, sino como yo voy a contestar. Es decir, tú en el momento que te adentras en el bosque de lo prohibido, es decir, de lo sobrenatural, de lo espiritual, entonces las visiones que tú ves en ese bosque son completamente distintas a la persona que no se adentra en él. Hay personas que ven mucho más que otras. La idea básica de que todos vemos lo mismo, ahora mismo da la impresión de que aquí estamos todos viendo y oyendo lo mismo. En absoluto. Ni oímos ni presenciamos lo mismo, porque todos tenemos una capacidad auditiva y visual diferente. Es vivencia de lo que me estás hablando. Yo creo que lo que habla es esa interpretación del Génesis, que cuando Adán comió la manzana, vio que estaba desnudo. De lo cual se dice que las manzanas son muy buenas para la vista. Estoy de acuerdo que las manzanas son buenas para la vista. Pero bien, igual que digo eso del esoterismo, hay personas que se dedican a desentrañar, y entonces hay sociedades secretas, iniciáticas, que no están reservadas para todo el mundo, porque no todas las personas pueden masticar ni digerir ciertos conocimientos, se les pueden empachar. Bien, eso lógicamente a ti no te lo voy a decir. Y luego, en el tema de la alquimia... No, lo he deducido, si sabes que existen esas sociedades es porque perteneces a alguna. Todo el mundo lo sabe porque vienen todos los textos publicados. Lo que pasa es que es cuestión no solamente de leer filosofía, sino de leer también otros textos ajenos a la filosofía. Pues bien, en el tema de la alquimia... ¿Usted que se cree que nosotros no leemos esos textos? Yo tengo en mi casa y todo el mundo, como si fueran... Está contestando la pregunta. Pero precisamente porque los tengo leídos, los desprecio totalmente, porque los he leído. Me parece una basura completamente. Si lo mejor de muchos libros es cogerlos, leerlos y luego tirarlos. Aquello es una basura total. Entonces, no es que lo desconozcamos, es que los conoces y ves lo que da de sí. De las catedrales y tantos otros. El verdadero conocimiento no yace en los libros, yace en lo más profundo del corazón y del alma de la persona. Ahí anida el verdadero conocimiento. Pues bien, conclusión, tema de la alquimia. La alquimia para los profanos de la materia. Ahí lo que se encuentra es sangre y células. No, pero escucha, para los profanos de la materia, es decir, para los que no entienden, para los que solamente ven las verdades literales,
los alquimistas eran aquellas personas que se dedicaban a la transmutación del plomo en oro. Pues bien, el verdadero alquimista le importa un rábano el dinero, le importa un rábano el tesoro y el oro, porque lo que prefiere y lo que intenta es la transmutación del propio alquimista. Entonces, todas aquellas personas que transmutan los metales viles en oro y que están preocupados por hacerse ricos, detrás del cometa el alquimista ese va detrás del cometa. Y de hecho, a lo largo de la historia hemos visto cómo los grandes políticos... de los masones, cuando de albañiles se transforman en constructores del propio ser humano. Son metáforas puras. Bien, estamos ya, digamos, en los minutos finales. Yo me gustaría que hicierais cada uno una breve intervención al respecto de los milagros por volver a centrar el asunto. Hay dos posiciones, claramente, una posición materialista, podríamos definirla así para los espectadores, una posición espiritualista o subjetivista, bueno, no sé por qué. Es racionalista casi. Sería 13. ¿Podríamos dar una visión, un vistazo final, como hicimos al principio? Bueno, yo simplemente repetir lo que ya he dicho antes, que a mí me parece que en estas cuestiones es esencial el método del debate, de la discusión. En cuanto uno empieza a acogerse a experiencias íntimas que no puede comunicar, yo ahí ya me callo, pues si no las puede comunicar se acabó. Es decir, en la discusión lo que tú dices tiene que poder ser no compartido, sino entendido y refutado por el otro. Pero no decir, no, usted no llega a lo que yo sé, no, entonces se acabó, señor. No, yo nunca dije eso. Es decir, yo lo que intenté decir, que se me interpretará de una manera u otra, es otro tema aparte, es que la persona tiene experiencias y todas aquellas personas que recorran el mismo camino de la experiencia individual que ha recorrido una persona llega a los mismos resultados que ella. Y eso estoy de acuerdo, ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice el Nuevo Testamento, que dice que todas aquellas personas que hicieran lo mismo, que dieran los mismos pasos que Jesús, llegarían a hacer las mismas cosas que Jesús. Eso no está descrito en lenguaje simbólico, no sino en el Nuevo Testamento. Lo dice el Nuevo Testamento. No, es que lo dice el Nuevo Testamento. Eso es imposible porque Cristo era hijo de Dios. Pues cuando quieras te lo traigo. Y te dice, es imposible, que a mí no me puede decir eso, por favor. Que no esté hablando como analfabeto. No, hombre, es intolerable. Es intolerable que diga eso. Que no puede ser. Señor, bueno, perdón. Que no puede ser. Yo no puedo admitir eso. Esto no es debatible, ¿eh? De dejar pasar lo que cada uno dice de un modo totalmente correcto. Necesitamos más debates. Más debates. No tenemos tiempo para debatir. Sin actitud, como decía aquel, no voy a darte un consejo porque sería muy pretencioso por mi parte. Pero de verdad que puesto que cada uno puede entender cualquier cosa como buenamente pueda o quiera, y lo mejor que podemos hacer todos es abandonarnos a la contemplación, sea lo que sea, a la vida sana, a robarse frente a la naturaleza, sea también lo que sea esto, mi consejo es que dejes de hablar porque nadie te va a entender. Sí, me entiende. Ni tampoco me entenderán a mí. Llevo porque más como de 3 años hablando en televisión y todo el mundo me entiende perfectamente. No, es imposible porque no hay, en toda Asturias, no hay convenciones. Tú hablas de espíritu. Cierto público. Sí, tú hablas de espíritu. Y vamos a ver qué público lo entiende, Vamos a ver, Cuando usted dice, cuando yo de semejante enormidad, ¿verdad? De que todo el mundo, que la Biblia dice, que todo el mundo que siga los pasos de Jesucristo será Jesucristo, claro, si es el mismo, es el mismo. Bien. Pero es imposible porque Jesucristo es único. Es el hijo de María y del Espíritu Santo, la unión hipostática, es decir, es único. Es decir, ahí está el concilio de Nicea. Para la Iglesia. Bueno, naturalmente, eso además a mí que me cuenta usted. Claro. Gracias, señor. Bueno, David Álvaro González, y terminamos. Sí, yo, aunque sea reiterar cosas que se han dicho aquí, yo creo que conviene reiterarlas, porque se han dicho, pero se han dejado pasar también. Es decir, que claro, cuando se está discutiendo cualquier asunto, volvemos a lo de antes, uno no puede decir, bueno, yo tengo información secreta porque pertenezco a sociedades secretas o porque hablo con el Espíritu Santo o con la Virgen María o porque me comunico con unos extraterrestres o lo que se quiera. Entonces, yo tengo esta información secreta, sé que esto es así, no se lo voy a explicar a ustedes que no están a la altura, y entonces, claro, toda esa manera de proceder, o decir, yo tengo una información que es inefable, no se puede comunicar, Yo, vamos, lo que quiero... El amor, puedes expresarlo, puedes comunicarlo, lo que quiero que... Por favor, estoy en el turno, en el uso de la palabra. Sí, lo que quiero decir es que ese tipo de posición que parece en principio tan inocua, yo, vamos, lo que quiero que quede claro es que es completamente irrespetuosa con el resto de los contertulios. Porque claro, todos somos mortales,
y estamos aquí en el mismo camino y en el mismo juego y con las mismas, moviendo las mismas fichas. Entonces no vale decir, no, yo es que tengo fichas en la manga. Claro. Entonces eso no se puede hacer, y sobre todo sobre todo cuando se viene a un debate, porque si uno tiene una vida interior intensísima que es inefable, bueno, pues si es inefable que no la pretenda comunicar, sencillamente porque si es inefable es suya propia y privada, pero cuando estamos discutiendo algo, comentando algo, es porque tenemos la presunción de que las posiciones que tenemos las pueden entender los demás, aunque no las compartan o incluso aunque las rebatan. Bien, han sido suficientemente claros todos, yo pienso, hasta aquí. El debate ha sido muy vivo, hemos empezado hablando de los milagros y hablamos al final de los términos del debate, que yo creo que era a lo mejor lo que debiéramos haber hecho desde el principio. Pero en todo caso, el debate ha sido vivo, yo creo que muy interesante, esperemos que les haya gustado. Doy las gracias encarecidamente al profesor Gustavo Bueno, a Fernando Treceño, a Sharon Calderón y a David Alvar González. Gracias por haber estado aquí, gracias por habernos visto y hasta un próximo debate de la escuela. Un programa, como ustedes saben, de la Fundación Gustavo Bueno y de Teleavilés. Hasta pronto. La Fundación Deporte Avilés, Fundavi, nace con el fin de potenciar el núcleo central del edificio con una estabilidad relativa, algunas partes inestables y otras muy dañadas, por lo que afirman que la estructura está bastante afectada, que hay un deterioro paulatino y que existe un riesgo alto de derrumbe. Las últimas investigaciones apuntan a que el incendio se produjo varias horas antes del aviso a los bomberos, a las 11:25 del pasado sábado, lo que concordaría con el testimonio de estos de que cuando llegaron las llamas estaban ya muy extendidas. La extinción del fuego fue imposible y hubo que dejar que se consumiera por sí solo. El domingo por la mañana, el Windsor todavía estaba en llamas. El perímetro de seguridad continuará establecido en torno a las calles de Orense, Raimundo Fernández Villaverde, Paseo de la Castellana y Agustín de Betancourt, y este no se levantará hasta que los bomberos y los técnicos municipales concluyan el informe del estado estructural. Es el plan mundial para luchar contra el calentamiento global del planeta. Hablamos del protocolo de Kioto, que hoy mismo ha entrado en vigor, imponiendo límites a la emisión de los gases que provocan el efecto invernadero. Hasta la fecha, 141 países son firmantes del documento, del que Australia y Estados Unidos se han negado a firmar. El protocolo de Kioto obliga a sus firmantes a reducir entre los años 2008 y 2012 en un 5,2% respecto a los niveles de 1990 las emisiones a la atmósfera de los gases que provocan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso. Los expertos vaticinan que reduciendo la emisión de estos gases quedará controlado, al menos en parte, el impacto del agente más directamente implicado en el calentamiento global del planeta. Un calentamiento que, según los expertos, ya está teniendo efectos muy negativos en la Tierra y que empeora con el paso de los años, mientras los gases siguen contaminando la atmósfera. Los glaciares se deshielan, hay animales que cambian de hábitos, aumentan las sequías o los huracanes. Una situación que, según la ONU, es urgente y prioritaria. Sin embargo, el éxito del protocolo será relativo, puesto que Estados Unidos, país que emite casi el 25% de los gases contaminantes del planeta, persiste en la negativa a ratificarlo. Entre los que sí se someterán a los dictados de Kioto están los 25 miembros de la Unión Europea, además de China y Rusia, cuya adhesión el pasado mes de noviembre desencadenó la entrada en vigor del protocolo. Otros países en desarrollo, como India o China, no están obligados a reducir emisiones, pero se han comprometido con el protocolo. Según Kioto, cada uno de los países
países firmantes debe alcanzar un objetivo distinto. A la Unión Europea le corresponde una reducción del 8% y según el reparto interno de cuotas entre los socios, España puede aumentar sus emisiones un 15% respecto a lo que emitía en 1990. Pero los números están muy lejos de la realidad. En la actualidad España supera ya en un 40% las emisiones que producía hace 15 años y el propio Ministerio de Medio Ambiente ha advertido de las graves consecuencias que tendrá el cambio climático en la península. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha vuelto a hablar claro y ha asegurado que Batasuna es una organización que pretende intervenir en el proceso electoral llevando una metralleta en los brazos. Ha añadido que el Estado no se lo va a permitir. Bien, yo creo que sí, que es un pulso permanente. O sea, se trata de una organización que pretende intervenir en el proceso electoral llevando una metralleta en los brazos. Naturalmente eso es algo intolerable y el Estado no se lo va a permitir. Los precios en el mes de enero bajaron un 0,8% gracias a las rebajas, ya que el grupo que más contribuyó al descenso fue el de vestido y calzado, cuyos precios se abarataron un 11,4%. Le siguieron ocio y cultura, menaje y transporte, este último por el descenso de los carburantes. Así, la tasa de inflación de los últimos 12 meses se sitúa en el 3,1%, una décima menos que un mes antes, según el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y de la energía, descendió el mes pasado el 1%, con lo que la tasa interanual se colocó en el 2,8%, una décima menos que en diciembre. Nos acercamos ahora a la actualidad del parqué madrileño y vemos los últimos datos del mercado bursátil. La recogida de beneficios se impuso en el parqué madrileño y el IBEX 35 cedió un 0,61%. Entre los avances destacan Enagas, Gamesa y Metrobacesa y en el extremo opuesto Sogecable, FCC y Ferrovial. Y en el cambio de divisas, el cambio se ha fijado en 1,2970 unidades.